Bienvenido a ARSYS Tech Academy en esta serie de cursos de Data Center Design en el Cloud de ARSYS. Estás en el curso dedicado a las bases de datos manejadas y lo que te voy a presentar en este vídeo es un mecanismo que te permitirá conectarte desde un ordenador externo al centro de datos virtual al servidor de base de datos. Este es un escenario, digamos, que no se permite por defecto. Los servidores de bases de datos en DCD solo son accesibles desde ordenadores, desde servidores conectados a la misma red privada y por lo tanto en el mismo centro de datos virtual. Pero, ¿cómo puedo yo conectarme a esta base de datos desde un ordenador externo? Existe una solución y se llama túnel SSH. ¿En qué consiste un túnel SSH? Bueno, básicamente partimos de este escenario inicial en el cual tenemos nuestro centro de datos virtual donde está un servidor y la base de datos manejada. El servidor, en este caso, se conecta a la base de datos manejada, que en este ejemplo sería un Postgres, a través del puerto de Postgres 5432. Nosotros podemos abrir desde nuestra máquina, que está completamente en otra red, está completamente fuera, podemos abrir una conexión SSH al servidor que está dentro del centro de datos virtual. Y ahora vamos a aprovechar esta conexión SSH para enviar todo lo que circule a través del puerto 5432 hacia nuestra máquina. De este modo, vamos a redirigir el puerto 5432 de la base de datos manejada a un puerto de nuestra máquina, de forma que vamos a tener el servidor escuchando a través de un puerto local. Cuando yo me conecte a un puerto de mi propia máquina, a un puerto de localhost, a través de esta conexión SSH se va a mandar los datos al 5432 de la base de datos manejada. Y por lo tanto, voy a poder comunicarme con la base de datos manejada, con el servidor de base de datos manejado a través de un puerto local, aprovechándome de esta conexión SSH. Esto puede parecer muy complicado, pero la realidad es que es necesario un solo comando para que funcione. Vamos a verlo. Este es el comando. Hasta aquí es una llamada a SSH normal. Lo que estamos agregando es el parámetro "-l". El parámetro "-l", digamos que toma como tres valores que están separados por dos puntos. El primero es el puerto local al cual yo voy a mapear. Es decir, es el puerto local que yo utilizaré para acceder a la base de datos remota. El segundo parámetro es la dirección del servidor remoto al que me quiero conectar. Observa que se trata de la IP privada del servidor de base de datos. No se trata de la IP pública del servidor al cual yo me quiero conectar. La IP pública del servidor al cual yo me conecto vía SSH es esta de ahí. La idea es que yo utilizo esta conexión SSH para acceder a este servidor privado a través de este otro servidor al cual sí tengo acceso desde mi máquina. Y el tercer y último parámetro es el puerto del servidor. Básicamente, con esto, lo que le estoy indicando a SSH es que utilizando una conexión SSH con este usuario y esta máquina, quiero mapear el puerto 5432 de este servidor al puerto 8888 de mi máquina local. Por supuesto, este servidor, que es el servidor al que yo me conecto, debe tener acceso a este otro servidor. Pero esto ya has visto en el vídeo anterior que no hay ningún problema. Lanzo este comando SSH y ahora no cierro este terminal. Necesito que SSH esté en marcha porque este túnel TCP, ese túnel SSH, solo existe mientras este comando SSH esté en marcha. Y ahora ya desde mi máquina voy a poder conectarme a Postgres. Vamos a verlo. Voy a utilizar Azure Data Studio, que se trata simplemente de un programa gráfico para Windows para conectarme a distintos servidores de base de datos. Y me puedo conectar también a un servidor de Postgres. Para ello voy a crear una conexión a un servidor de Postgres. Le voy a indicar que se trata de
un Postgres y le voy a poner un nombre, por ejemplo, Arsis. Este es un nombre identificativo. Finalmente, le indico que voy a conectarme a través de contraseña con el username de Edu y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pero como no me estoy conectando a un servidor a través del puerto normal, voy a tener que irme a la pestaña Advanced e indicarle que el servidor está en el 127.0.0.1, es decir, mi máquina local, y el puerto es el 8888, el puerto local que estoy conectando vía SSH. Finalmente le digo que voy a conectarme a la base de datos Postgres, que es la base de datos por defecto. Y con esto ya lo tengo todo listo para conectarme al servidor de base de datos remoto utilizando esta conexión SSH. Le doy a conectar y vemos cómo efectivamente se ha podido conectar. Yo de hecho ahora podría realizar alguna consulta. Por ejemplo, podría consultar qué bases de datos están en el servidor. Esto en Postgres es una consulta como esta de ahí. Si ejecuto esta consulta, pues me sale que en este servidor hay tres bases de datos. La base de datos Postgres, la base de datos template 1 y la base de datos template 0. Todas estas bases de datos son bases de datos que se suelen crear por defecto en cualquier servidor de Postgres y se utilizan para tareas más o menos administrativas. Por lo tanto, has visto cómo gracias al túnel SSH, yo desde mi máquina local, que es un Windows que está fuera de cualquier red de Arsis, me he podido conectar al servidor de Postgres dentro del centro de datos virtual. Para ello, por supuesto, la condición indispensable es que yo tenga esa conexión SSH al servidor del centro de datos virtual, porque utilizo este servidor como puente para acceder al servidor de base de datos.